Unas 30.000 personas de 48 municipios se benefician cada mes con los paquetes de alimentos que distribuye el Banco de Alimentos, que coadyuva en la lucha contra la desigualdad alimentaria. Y con esos 165 toneladas es un promedio. Se está apoyando a 30.000 personas, 162 comunidades o grupos de personas que apoyamos, cada grupo. Además, al apoyar al Banco de Alimentos, estás apoyando a 48 instituciones. La institución, que hace 26 años rescata productos que no se comercializan pero son comestibles, será retribuida por la población por medio de la campaña de redondeo de conocida cadena de tiendas de conveniencia que se realizará de julio a septiembre, en la que se proyecta recaudar alrededor de 800,000 pesos. Esta ayuda se refleja impresionantemente, va creciendo y vemos cómo a nosotros nos ha tocado ver, de empezar de una cajuela, una bodeguita, una casa prestada, nos sacaron de casas porque se hacía todo un relajo, hasta esta bodega que hemos llegado ha sido porque la gente se une y esta unión es la que nos ha hecho poder estar ayudando a la gente. El Banco de Alimentos estima que con el apoyo de la población, este año inicia la construcción del centro de distribución en Tecash para eficientar sus operaciones en el sur de la entidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.